Bueno, vamos a hablar ahora sobre celebración indebida de contratos por violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Voy a permitirme hacer una presentación. Entonces aquí tenemos la presentación, celebración indebida de contratos por violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Entonces tenemos el artículo 408 que establece que el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en las normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades. ¿Cuáles son los elementos? Servidor público es un sujeto activo calificado, no puede ser un particular, tiene que ser un servidor público vinculado a el Estado y que tenga como principal función la tramitación, aprobación y celebración de un contrato estatal. En ese orden de ideas, la tramitación está relacionada con los temas de estudios previos, la elaboración de los pliegos de condiciones, la convocatoria, ya sea en licitación o a través de concurso, la aprobación, que es ya la calificación y aprobación para la celebración del contrato, y la celebración es la firma como tal del contrato. Esos trámites se tienen que hacer con una persona que se encuentre inhabilitada o que tenga una incompatibilidad. En ese orden de ideas, cuando se celebra un contrato o se tramita un contrato a sabiendas que la persona está inhabilitada o tiene una incompatibilidad, se genera, digamos, este tipo penal de celebración indebida de contratos. ¿Qué es lo que busca evitar el tipo? El tipo penal busca evitar varias situaciones. La primera, que el Estado se convierta en un contratante de los familiares de los servidores públicos. Eso es lo que se llama el nepotismo. Se busca combatir en todo sentido el nepotismo, en el sentido de que los funcionarios públicos puedan contratar con sus propios familiares y puedan otorgar, digamos, licitaciones públicas para favorecer a sus familiares. Lo segundo, eh, no se puede contratar con servidores públicos. La Constitución es clara, los servidores públicos no pueden contratar con el Estado en primera instancia porque se busca que la función pública no sea utilizada para buscar contratos estatales. Y lo segundo es que se evite que el servidor público reciba dos erogaciones por parte del Estado o dos remuneraciones por parte del Estado, que eso también se encuentra prohibido. Respetar el régimen sancionatorio. Resulta que en muchas situaciones una de las sanciones es no contratar con el Estado. Entonces, la Contraloría, si sanciona, crea una prohibición de contratar con el Estado. Eh, la Fiscalía, si, digamos, inicia una investigación, llega al juicio, se condena o se hace un principio de oportunidad, también genera una sanción que es no podrá contratar con el Estado. Eh, entonces, desde el punto de vista sancionatorio, hay sanciones que implican directamente no podrá contratar con el Estado y la persona queda inhabilitada por esa sanción. Lo que se busca en gran forma es respetar la objetividad y la transparencia en los procesos de selección. Busca que gane el mejor, que gane la mejor propuesta, que se presenten los mejores y que compitan los mejores y que gane el mejor. Eso es lo que se busca en la contratación estatal y por eso se eliminan a las personas que se encuentren inhabilitadas, por ejemplo, los familiares de los funcionarios públicos, eh, los mismos funcionarios públicos, las personas sancionadas y las incompatibilidades que tienen que ver ya con la misma persona. Las inhabilidades son de tipo general, la incompatibilidad tiene que ver desde el punto de vista personal.
La ley establece inhabilidades y compatibilidades y son situaciones diferentes, pero que implican el mismo tema. No podrán contratar con el Estado. Hay un tercero que es el conflicto de interés y tiene que ver con representar intereses contrarios y que puedan afectar la objetividad y la transparencia en los procesos de selección. Entonces, ahí está en el tema, pero hay que aclarar que esas inhabilidades e incompatibilidades, como tienen una restricción, son de tipo taxativa. No se pueden inventar y tampoco se puede utilizar analogía en ese tipo de circunstancias. Tienen que ser creadas por la ley y la Constitución y tienen que ser taxativas, no pueden interpretarse de manera amplia. Estudio de casos. Caso de servidor público contratado por interpuesta persona. Bueno, el servidor público que utiliza a amigos y que tiene una sociedad, la constituye y los amigos son los que aparecen en el papel y comienzan a contratar con el Estado, sabiendo que él es el que maneja, digamos, los hilos del asunto. Eso es uno de los grandes problemas que existe en la contratación estatal, donde encontramos contratistas que son empresas, pero que realmente le pertenecen a un funcionario público. Caso de familiares de servidores públicos contratando. Resulta que hacen una empresa familiar, y esa empresa familiar es constituida para efectos de prestarle servicios a una empresa que se ganó un concurso con el Estado. Entonces, esa situación genera que los familiares terminen siendo beneficiarios, eh, los familiares del servidor público terminan siendo beneficiarios de un contrato estatal de manera indirecta. Entonces hay problemas ahí también respecto a la violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Caso de contratistas sancionados, hay contratistas que son sancionados porque le declararon la caducidad en el contrato y la idea es que un contratista que le hayan decretado una caducidad no vuelva a contratar con el Estado porque en efecto tuvo una situación bastante complicada y compleja. Cuando se genera la caducidad es por incumplimiento y porque ya no puede seguirse la obra. Entonces, ¿cómo va el Estado a contratar nuevamente con esa persona? Los contratistas que, digamos, se demoran, que son multados, que tienen problemas de incumplimiento en los contratos, también se les puede generar, digamos, una inhabilidad por ese tipo de circunstancias y eh, termina, digamos, siendo inhabilitado para contratar con el Estado en un futuro. ¿Cómo va el Estado a volver a contratar con ese contratista cuando ha tenido tantos inconvenientes? Entonces, eso es lo que se busca en gran forma. Eh, Caso de sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, a diferencia de las sociedades de personas, la idea es que sea en gran punto, digamos, que se unan capitales. Y resulta que las sociedades anónimas, por regla general, no se sabe quiénes son los socios, porque las acciones van, vienen, se compran y se venden en la bolsa de valores y no está claro quién pueda ser socio hoy y quién pueda ser socio mañana. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo que prima es el capital y no tanto las personas que pueden salir y entrar. Y eso genera, digamos, un cierto vacío jurídico, en el sentido de que pueden ingresar contratistas sancionados, pueden ingresar personas inhabilitadas, pueden entrar familiares de funcionarios, pueden entrar. Y aquí está la situación. Se ha planteado que en efecto en sociedades anónimas, pues no se puede tener bien el control de esto y está permitido este tipo de circunstancias, a diferencia de las sociedades de personas como la colectiva, la limitada, que no permiten, donde no se permite ese tipo de circunstancias. Entonces, vamos a dar un vistazo un poco a las inhabilidades que se encuentran en la ley 80.
Entonces vamos a hacer la presentación para tomar algunos casos de inhabilidad. El artículo 8 establece las inhabilidades e incompatibilidades. Como se dijo anteriormente, las inhabilidades e incompatibilidades en la ley aparecen de forma casi confusa sin establecer cuáles son inhabilidades y cuáles son incompatibilidades. Entonces, dice, son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con entidades estatales. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y la ley, por ejemplo, servidores públicos. Eh, Quienes participan en licitaciones o celebraron contratos de que trata el numeral anterior inhabilitados. Es decir, fueron inhabilitados, celebraron contratos inhabilitados y se presentan nuevamente. Esas personas no pueden presentarse a una nueva licitación. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad, eso es un contratista incumplido que no pudo terminar un contrato y la sanción es no volver a contratar. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a pena accesoria, interdicción de derechos y funciones públicas, y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal. Los servidores públicos, ahí se reitera. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier persona que formalmente haya presentado propuesta para la misma licitación. Aquí lo que se busca es que las personas que propongan o hagan propuestas para celebrar contratos no sean familiares, porque entre ellos se conocen las propuestas y se anula, digamos, la objetividad. En las sociedades distintas a las anónimas abiertas en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de la sociedad que formalmente haya presentado propuesta. Nuevamente el tema para evitar eh, que entre familiares se transmitan las propuestas y se afecte la objetividad, se elimina, digamos, o se genera la inhabilidad para estas personas. Los socios, sociedades de personas a las cuales se haya declarado caducidad, así como las sociedades de personas a los que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. Entonces, no solamente a la sociedad, sino también a las personas o los socios que la conforman quedan inhabilitados cuando se le declara la caducidad de los contratos. Las personas que hayan sido declaradas responsables judicialmente por comisión de delitos contra la administración pública o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción y ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando de sanciones que se imponen de no contratar y que quedan las personas inhabilitadas por esas conductas, ya sea actos de corrupción o ya sea de temas de soborno transnacional, que hay una ley muy particular que establece eso. Miren, aquí está, digamos, las personas que hayan financiado campañas políticas a la presidencia de la República, a las gobernaciones o las alcaldías con aportes superiores al 2,5% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral. Entonces, los financiadores que excedan del 2,5 también quedan inhabilitados para participar en las licitaciones que se propongan en el mismo ente donde fueron elegidos las personas que ellos financiaron. Entonces, ahí está ejemplos de régimen de inhabilidades e incompatibilidades para efectos de aclarar
¿En qué consiste el tipo? El tipo penal lo que busca es que la contratación sea lo más objetiva posible y que no existan intereses, ya sea familiares, ya sea, digamos, económicos, que generen, digamos, la afectación a una selección objetiva y fuera de cualquier tipo de vicio, para que se presenten los mejores, compitan los mejores y gane el mejor. Es, así queda explicado este tipo penal.